La radio de Costa Rica, 2:43. Les ofrezco una disculpa a los oyentes porque hubo un cortecito en la transmisión, por eso aprovechamos, mandamos a una pausa comercial y regresamos. Tenemos otra pendiente que la vamos a hacer más adelante, pero quería plantearle a doña Liliana que Elisa Sequeira le pregunta en Facebook, dice, ¿qué opinan de endeudarse para emprender? Yo inicié un negocio de vinos de frutas el año pasado y me falta capital, pero realmente me da pánico endeudarme. Así que voy pasito a pasito. ¿Es posible emprender sin endeudarse, doña Liliana? Sí, totalmente. Creo que vamos a ver si hay que tener, y Catherine nos ha venido llevando de la mano durante toda esta charla, este programa, de que hay que prepararse, ¿verdad? O sea, no es que de la noche a la mañana emprendí y con 200,000 colones voy a lograr todo lo que tengo. Pero sí es posible, si tenés un plan, una proyección, ¿verdad? En donde tenés muy claro, ¿verdad? Esto que nos explicaban, los gastos versus los ingresos, cuánto más necesito, no sé, ocupo una maquinaria, bueno, cuánto más tengo que vender para poder pagar esta maquinaria, ¿verdad? Incluso podría ser un préstamo, si lo tengo bien planeado, ¿verdad? Si tengo de alguna forma visualizado el riesgo, el control de ese riesgo financieramente, ¿verdad? Porque no es irse a lo loco para iniciar una idea que no está ordenada, una idea que no está proyectada hacia un consumidor, una idea que no tiene una ruta crítica, ¿verdad? Cuando hablamos de ruta crítica es poner en una hojita, en un Excel, los pasos, ¿verdad? ¿Qué requiero? Requiero una inversión para una máquina, ¿cuánto vale eso? ¿Cuándo lo puedo tener? ¿Verdad? Entonces hay que ir controlando el gasto o el endeudamiento, y ojalá lo pudiéramos hacer desde mucho antes, pero yo sí creo que es posible emprender sin endeudarse. Son las 2:45, Catherine, ya te voy a preguntar algo de esto, pero quisiera que me ayudaras con una persona. Es que nos escribe Ale Sánchez, ella nos está escuchando desde New Jersey, y dice, perdón porque es otro tema, pero es que hace muchos años, muy joven, empecé un BN Vital y pagué varias cuotas, pero me olvidé de eso, no tengo claro qué me toca ahora. Ella vive en New Jersey. ¿Vos crees que le pueda mandar el número de Ale, te pueda mandar a vos el número de Ale Sánchez? Sí, claro, pásemelo, sí. y yo le escribo. Dame un segundo nada más, ahí está la foto, ya se la mando. Ale, entonces te va a contactar Catherine más adelante. Catherine, igual existe un montón, ahora que alguien planteaba lo del financiamiento y los préstamos, yo decía, cuando vos haces el FCL, ¿verdad? Por ejemplo, el dinero del Fondo de Capitalización Laboral, y por eso no era la mejor opción retirarlo cada 5 años. Esa plata del FCL, cuando vos rompes una relación laboral, realmente es para darte el impulso, lo puedes usar como capital semilla para generar un emprendimiento. Lo que pasa es que, y yo sé que hay gente que se enoja con eso, pero hay muchos de nosotros que lo retiramos cada quinquenio para ir a pasear, para comprar la pantalla, y la razón primordial era apalancarnos, digamos, si nos quedábamos sin trabajo. Catherine. Exactamente, bueno, eso que usted dice es súper importante, porque sí, generalmente la gente lo retira y es para consumo, ni siquiera es para pagar deudas, y realmente es un dinero que no está saliendo de nuestro bolsillo, es un dinero que nos da el patrono, entonces deberíamos aprovechar eso, ¿verdad? Ni siquiera deberíamos contarlo, y o lo usamos realmente, como dice usted, como un capital semilla para un emprendimiento, si es que queremos hacer un emprendimiento, o nosotros recomendamos guardarlo para la pensión. Si usted no ocupa ese dinero, no lo toque, o sea, no lo toque, porque pasa lo que nos pasó con la pandemia, o sea, ya tenemos la experiencia, muchísima gente, bueno, por dicha, digamos, este quinquenio masivo toca este año, o sea que la pandemia fue el año pasado y había mucha gente que todavía no tenía derecho a retirarlo, ¿verdad? O no habían tenido derecho a retirarlo, entonces pudieron hacer uso de ese dinero. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si el retiro hubiera sido este año y la pandemia hubiera iniciado fuerte en abril, ¿verdad? Como fue el año en febrero, marzo, pero ya todo el mundo hubiera retirado, hubiera gastado y realmente no hubiéramos tenido de dónde tomar dinero, ¿verdad? Entonces, esta parte es súper, súper, súper importante que nos concienticemos. Si tenemos dinero que no lo necesitamos realmente para algo importante, ahorrémoslo para
algo, por si en algún momento me va a hacer falta. Ahora, el tema de los créditos, no, obviamente no vamos a satanizar el tema del crédito no está mal siempre y cuando esté planificado, porque yo estoy pidiendo plata para hacer una inversión y de esa inversión me tiene que salir el capital para poder seguir pagando. Entonces no es que esté mal, pero yo sí tengo que haberlo planificado. Como decía doña Liliana, yo ya ahí sí no es como que se me ocurrió, bueno, y de todos modos, ya cuando usted llega a pedir un crédito, igual le van a pedir un plan, ¿verdad? Un plan de qué va a hacer con esa plata, qué va a comprar, a quién le piensa vender. Y es que es muy importante, cuando se va a hacer un emprendimiento, lo más importante es a quién le va a llegar. O sea, ¿cuál es el público meta de esa persona? ¿Realmente me van a comprar lo que yo quiero venderles? Ese público al que yo digo que le voy a llegar quiere lo que yo les voy a dar. O hay que crear la necesidad. Si usted ya está seguro que hay una necesidad de eso que usted va a vender, y como decía doña Liliana, o mi producto, hay millones, pero el mío es especial por esto, y entonces la gente lo va a preferir por encima del resto, y yo voy a tener para pagar ese crédito súper bien, pero entonces ahí tiene que haber una planificación, porque si no, entonces me voy a endeudar, no me va a dar después para pagar lo que tengo que pagar, ni para el crédito, ni para mis gastos, ni para invertir más. Entonces, está bien, muy bien hacerlo, siempre y cuando esté preparado para eso, o sea, tenga el conocimiento de que realmente lo que yo voy a hacer me va a dar para poder pagar, ¿verdad?, ese crédito. Catherine, Luis Diego Castro te pregunta a vos, dice, soy emprendedor, tengo una pensión voluntaria Convenio Vital, tiene 58 años. Pero dice que ya puede retirar la plata, pero que todavía no puede. Dice, ¿puedo hacer abonos extraordinarios fuertes y aún así retirarlo en el momento que yo quiera, es decir, queda absolutamente a la vista? ¿O hacer ese aporte me reinicia el fondo y tengo que esperar algún tiempo? No, recordemos que en el plan voluntario se pueden hacer aportes extraordinarios en cualquier momento. Y ya la persona, después de los 57 años, ¿verdad?, automáticamente adquiere, digamos, el derecho a retirar ese fondo. Porque en el plan voluntario los 57 años es como la edad que la ley le permite para jubilarse, o sea, con su plan voluntario. Entonces, aquí, ¿qué es lo que cambia? Que él dice que no puede retirarlo. Me imagino que tal vez es porque todavía no tiene el tiempo o no tiene las cuotas. Lo que va a cambiar es que... No, perdón, Catherine, lo que él dice es que todavía no quiere retirarlo. Perdón. Pero ya las 66 ya las 66... Creí que era que no podía, pero si él ya tiene condiciones, sí, él puede hacer aportes extraordinarios y ya él tiene la edad, tiene el tiempo, así que él va a poder hacer uso de ese dinero en el momento que él lo considere. Iván Chinchilla dice, hola, mi nombre es Alejandra, mi nombre es Alejandra Obando. Hace 5 años desarrollé un juego de cartas familiar llamado Batido. Mi pregunta es, ¿podría colocar mi producto en el mercado extranjero a través de Procommerce si fue impreso en China por los costos? Así lo indiqué en el empaque. Aquí le voy a preguntar a doña Liliana. El tema de emprender nos permite también hoy, gracias a la disponibilidad de un montón de cosas, pensar en un mercado más amplio que pensar solo en Costa Rica, como en el caso de Alejandra. Totalmente. El cielo es el límite, ¿verdad? Si, sobre todo otros mercados, hay que analizar cuáles mercados son los que encajan con nuestra cultura, con las cosas, digo yo, más tropicales, ¿verdad? Pero totalmente, y hay un montón de empresas que te ayudan, que te asesoran, ¿verdad? En la forma en cómo esa etiqueta tiene que ir, con las regulaciones internacionales, sobre todo cuando son productos de salud, ¿verdad? Pero son súper bien recibidos, ¿verdad? Nosotros hemos tenido experiencias de productos que se hacen, por ejemplo, en San Carlos o en la zona sur, los acompañamos en ese proceso. Procomer interviene también, les ayuda en toda la parte de exportación y han crecido enormemente, ¿verdad? Ahí les pregunta Eric Vargas si les puedo pedir los contactos. Sí, normalmente lo hago al final, pero con mucho gusto. En el caso de doña Liliana, si alguien quiere, como en el caso de Alejandra Obando, decir, bueno, la verdad es que me sonó chiva, voy a contactarme con Merca House. ¿Cómo hace, doña Liliana? Okay, varias formas, a través de un WhatsApp al 8883-4984, 8883-4984, o nuestras redes sociales en Facebook o Instagram, Merca House CR, ¿verdad? También tenemos página web,
Merca con K, raya en el centro, house.com, ¿verdad? O a mí directamente, que sería lvalverde, @merca con K, rayita en el centro, house.com. Alejandra, vos que hiciste batido, podés, porque yo sé que la duda de Alejandra es que ella quiere saber si lo puede exportar desde aquí porque lo imprimió en China, pero yo estoy seguro que Merca House te puede ayudar. Yo creo que no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, China lo que nos hace es abaratarnos los costos de impresión y de empaque, pero los hacen con las directrices que nosotros les mandamos, ¿verdad? A nivel de salud y de legislación, no hay problema. Catherine, sí, y en el caso de gente que ha preguntado, por ejemplo, de los planes voluntarios, ¿me recordás los contactos de Benevital, porfa? Claro, es benevital@bncr.fi.cr, ese es el correo electrónico. Tenemos también nuestra página web, que es benevital.com, ahí hay un chat. Tenemos también el WhatsApp, ese todavía no me lo sé. El WhatsApp. El problema de la tecnología, no hay memoria. Yo ya se lo doy, porque sí, se lo yo lo apunté, porque algo me pasa a mí con el número, que se me hace, a veces se me enreda un poquitico. Sí. Pero yo con mucho gusto se lo doy. 8951-5181. Correcto, ese es. 8951-5181. Ese es el número de Benevital de WhatsApp, por si quieren conectarse. Entonces, bueno, y tenemos nuestra central telefónica, ¿verdad? Que es el 2212-0900 o el 800 Benevital. Son las 2:55. Permítanme, me he concentrado en las preguntas que llegan por Facebook, pero hay varias a través de WhatsApp. Por ejemplo, porque hay gente que ha tenido malas experiencias y que le cuesta muchísimo hoy el emprendimiento. Dice la usuaria del 2794. Buenas tardes, mi esposo tuvo que emprender un negocio de panadería, ya que él solo tiene 6º grado y después de los 40 años nadie quiso contratarlo, porque ahora piden títulos de panadería que el que no tiene, porque él aprendió siendo un niño a los 12 años, al estilo de antes. Ya tiene varios años de vender repostería de casa en casa y ha querido poner un despacho, ya que tiene muchos clientes que se lo piden. Pero aunque ha buscado varios lugares de ayuda económica para hacerlo, le ponen tantas trabas que no ha podido hacerlo. Así que aunque todo suena muy lindo, por más que se intente, a veces no se puede, doña Liliana. ¿Qué mensaje le podemos dar a esta usuaria que sufre al ver al esposo en esta situación justamente? Lo primero es ánimo, sí se puede. Siempre hay una solución, siempre hay un camino. Busquemos quién nos pueda ayudar, ¿verdad? Si estamos enfrascados en un problema, hay que salir un poco, abrirse un poco y preguntemos. Yo con mucho gusto le puedo ayudar, ¿verdad? Sin ningún costo. Existen muchas entidades también que apoyan a los emprendedores, ¿verdad? El INAMU, ahorita no recuerdo muchas, pero siempre están dispuestas, digamos, a ir de la mano. Si el título es el problema, pues busquemos a alguien con título, ¿verdad? O sea, ahorita no sé si es eso, es como un médico que no puede recetar sin conocer el diagnóstico, pero posibilidades hay, ¿verdad? Hay muchas. Ok, entonces a esta amiga del 2794, que les escriben el 883-4984, porque, le repito, 8883-4984, porque doña Liliana, esto también me permite hacerle una pregunta un poco más específica. Digamos, en el caso de Merca House, si yo digo, bueno, listo, tengo un emprendimiento, tengo que buscar fondos, y después digo, aún así me va a salir carísimo contratar a alguien para que me guíe en esto. Es un negocio para emprendedores millonarios, es un tema boutique. Ustedes podrían, o sea, se acomodan a la realidad de ese negocio para decir, bueno, vamos a trabajar así, después cobramos de tal forma, no sé, pero lo que quiero es quitar el mito de que uno podría ir simplemente si es millonario y se ganó el gordo y entonces puede contratarlo, doña Liliana. Todo lo contrario, ¿verdad? Nosotras tres nacemos de la crisis, ¿verdad? De quedarnos sin trabajo, dos de nosotras, y lo atendemos desde nuestra casa porque queremos cercanía, porque queremos ser una solución para el emprendedor. Tenemos varios paquetes, ¿verdad?
hay paquetes completos que van desde la estrategia del negocio, entendiendo el entorno, entendiendo todo hasta la estrategia digital. Lo hacemos a la medida, tenemos una metodología de trabajo propia, ¿verdad? De hecho, el sábado estuvimos con un emprendimiento que apenas van a hacer, apenas está hecha una idea, entonces hacemos una reunión de arranque que la adaptamos a ese cliente. Entonces somos un traje a la medida, ¿verdad? Y cuando no podemos hacer algo, tenemos mucha red de contactos, que eso es algo importante en un emprendedor, ¿verdad? La red de contactos, siempre es bueno el boca a boca. De hecho, son las 2:58. A Alejandra también Obando, que fue la que nos contactó del juego de mesa. Recuerden el WhatsApp de Merca House, 8883-4984. Marvin Patiño dice en WhatsApp, ¿cómo uno va a emprender en Costa Rica cuando lo que piden es demasiado papeleo? Ojo que el problema de Marvin no es el dinero necesariamente, es el papeleo, la tramitología. Yo tenía un tema, pero tuve que posponerlo por tanta cosa que piden. Doña Liliana, ¿en eso también colaboran ustedes? Sí. De hecho, incluso los podemos, no sé, por ejemplo, si es un registro sanitario, lo importante antes de llegar al ministerio y de que me devuelvan todo, es que hay que saber cómo tengo que mandar la etiqueta, cómo tiene que estar esa tabla nutricional o esa información para ir teniendo la menos cantidad de error, ¿verdad? Y también hay aliados que trabajan con nosotros que los podemos referir si es algo, por ejemplo, de nutrición o de tecnología de alimentos, que no necesariamente es nuestra área. Sí, a veces la caja comete muchas injusticias con los emprendedores y la usuaria del 6470 me comentó una cosa que yo quiero replicar. Ella tiene 2 emprendimientos, una es contadora. Dice, me dolió mucho hoy tuvimos una sección, porque ella tiene 40 años de ser contadora y hay muchos contadores piratas hoy, es decir, gente que presta sus servicios necesariamente sin ser contadora. Y el segundo emprendimiento es vender comida casera. Dice, estoy en regla con tributación en todas mis actividades. Mi consulta es que me dicen que si yo soy empleada asalariada, es decir, si tiene un trabajo donde es asalariada y decide emprender en otra cosa, tiene que sacar un seguro adicional de profesional independiente y cotizarle a la caja ese pago independiente. A la oyente, sí es así, 6470, si usted es asalariada y emprende por aparte, tiene que pagar un seguro independiente que es mucho más caro que el otro, aunque sea el mismo servicio. Pero esto me permite hablar con doña Liliana del ecosistema sobre el emprendedurismo. El país no necesariamente tiene el mejor ambiente y deberíamos de trabajar, ahora que vamos a elecciones nacionales, en mejorar el ambiente para los emprendedores, porque a veces se les castiga 2 veces, doña Liliana. Sí, bueno, eso es parte de lo que nos duele de día a día, ¿verdad? Parte también de ver muchas veces cómo una buena idea se termina, ¿verdad? Porque hay un montón de trabas, hay un montón de cosas políticas. Creo que el emprendedor tiene que forjarse solo, ¿verdad? Tiene que luchar solito, no hay muchísima ayuda estatal, ¿verdad? Por eso es tan importante el orden. Y yo sí quisiera, digamos, hacer un llamado a que nos volvamos y nos unamos entre nosotros. Entre todos los emprendedores, poco a poco podemos ayudarnos, solidarizarnos y usar nuestras propias redes. Ya hay muchos movimientos al respecto, ¿verdad? Para comunicar, para exaltar lo que alguien hace bien y demás. Pero también hay un deber político, hay un deber país hacia estos emprendedores que son el futuro, que es bueno, ya casi que el presente, ¿verdad? Pero es la forma, claro, en cómo el mundo se está moviendo, ¿verdad? Saludos a Emanuel Párraga, que dice, hola, ¿puedo contactar con Merca House? Sí, nos dio el número de WhatsApp, doña Liliana, 8883-4984, y en las redes sociales, Merca House. Merca House en las redes sociales. Uh-huh. Y Blanca Salazar, que dice, mi esposo y yo somos emprendedores, compramos un negocio que ya estaba en marcha y cuando vino la caja nos cobró las deudas de los dueños anteriores por mantener el número telefónico que ellos manejaban. Ha sido muy duro, pero seguimos. Sí. Yo entiendo, de hecho, eso que hablaba con doña Liliana es tremendo. A veces incluso si usted llega a oficializar eso, usted dice, yo quiero ya ponerme en regla, voy y llega a la caja y le dicen, ajá, bueno, siéntese ahí, ¿cuántos años tiene usted de hacer eso? Vea, le vamos a echar para el FRAS 14 años de cobro, y entonces nadie ni loco, por supuesto,
se acerca. Ojalá que la caja tenga mejores ideas respecto y perdón, a ese porque tema. Además, cuando usted se quiere poner al día, muchos emprendedores me han dicho, tienen que ir con la plata en efectivo. O sea, hasta eso, ¿verdad? En un mundo que se mueve totalmente digital, totalmente online, usted tiene que ir con la plata. Y no hay planes de pago, ¿verdad? Es algo que hay que modernizarse definitivamente. Indudablemente, son las 3:03. Catherine, ahora que un señor preguntó sobre los planes voluntarios, eso es una buena opción también, digamos, si yo hubiera empezado un plan voluntario yo a los 20 años, ¿verdad? Y entonces ahí se va madurando, ahí se va haciendo esa bola de nieve enorme. Si yo tengo la necesidad de emprender, ya a esta altura tendría disponible completamente la plata de ese plan voluntario, por ejemplo, y es una buena opción pensando en la pensión, pero también en un salvatandas, en serio, digamos, un salvatandas cuando hay cosas serias, si ocurre algo, Catherine. Exactamente, por supuesto. Definitivamente, eso, como decíamos, el ahorro siempre va a ser bueno, porque me va a servir cuando yo realmente lo necesite, que era lo que comentábamos, por ejemplo, con el fondo de capitalización. Ahí el fondo de capitalización, ¿verdad? Es un ahorro que ni siquiera hago yo, pero en el fondo voluntario, pues igual, si yo empiezo a ahorrar y bueno, yo lo estoy pensando para mi pensión, pero de repente quiero hacer un emprendimiento, pues por supuesto, es capital con el que yo puedo contar para hacer para empezar ese emprendimiento. Son las 3:04, permítanme ir a la pausa comercial, ahora sí oficial, y regresamos en unos minutos, porque le quiero pedir a doña Liliana la guía, la hoja que uno tiene que ir haciendo check paso a paso para el paso a paso. Muy bien, son las 3:05. Vamos a la pausa, ya regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Actualidad, presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2:00 p.m. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Randall Rivera, bienvenidos a Matices. Hoy, arrancando el lunes santo, esta semana, lunes, martes y miércoles, tendremos programa especial para ustedes. Solo eso sí, que con horario especial, un par de días, no producto de la Semana Santa, sino producto de la jornada intensa del fútbol que hay esta semana. Hoy tendremos horario normal de 2 a 3:30, mañana estaremos de 12:30 a 1:30 y el miércoles de 12:30 a 2. Esos serán los horarios especiales, se les decía, producto mañana del partido de la Selección Nacional ante México y el miércoles de la jornada del fútbol nacional. Hoy es nuestro programa mensual sobre pensiones y tiene que ver directamente, hoy lo queremos enfocar así, hacia los emprendimientos. Finalmente, pensar en la pensión también es un emprendimiento importante en la vida. Yo quiero recordarle a las personas que nos reportan sintonía que nos pueden seguir a través de varias plataformas. Estamos en vivo en radio, ya en 93.5 FM, estamos en internet, estamos también en el Facebook Live de Noticia Monumental. Ahí nos saluda don Álvaro Agüero en Ciudad Colón, don Alberto Bremer, Carlos Granados, Gustavo Martín, Ramón Rodríguez desde Sarchí, y también pueden participar a través del WhatsApp 899-359-35, 899-359-35. Voy a saludar a mis invitadas de esta tarde. Catherine Campos, que es asesora empresarial de Benevital. Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, a Matices, ¿qué tal? Muchas gracias. Un saludo a todos los radioescuchas. No, muchas gracias por estar con nosotros. Y saludos a doña Liliana Valverde, que es la socia fundadora de Market House. Doña Liliana, bienvenida, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por la invitación y esperemos hoy poder ahondar un poco en toda esta experiencia de emprendimiento y sobre todo emprendimiento femenino. Sí, doña Liliana tiene muchísima experiencia en cuanto a la dirección de marcas, por ejemplo, y emprendimientos. Es una emprendedora ella también y trabaja con emprendedores y por eso fue que hoy quisimos invitarla con nosotros. Catherine, en un ambiente tan complejo como lo que hemos vivido el último año, creo que todos conocemos gente que ha empezado a emprender, ¿verdad? Con mucha más fuerza que lo que hacíamos antes. ¿Cuán importante es esto para nosotros? Bueno, súper importante, ¿verdad? El tema del emprendimiento es algo buenísimo, pero como dice usted, no solamente, o más bien, paralelo al emprendimiento, ¿verdad? Que es un proceso
que de esto nos va a hablar doña Liliana más adelante, también tenemos que ir pensando en la pensión, ¿verdad? Que también es un proceso, no es algo que se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Y ya está listo, sino que tenemos que planificarlo, tenemos que pensarlo, y por eso nos parece un tema muy interesante, porque además la gente que emprende, pues ya no tiene un aporte patronal, él es su patrono, ¿verdad? Entonces tiene que ir pensando en cómo va a construir esa pensión para cuando llegue el momento de la jubilación, pues esté preparado para ese momento realmente. Sí, doña Liliana, indudablemente ha habido una explosión de emprendimientos durante los últimos meses, el último año en lo particular. Sé que usted se dedicaba a esto antes, digamos, de esta crisis que nos ha generado este empujón, pero ¿qué le ha parecido este impulso obligado de las circunstancias a muchos para emprender? Es muy interesante, ¿verdad? Porque yo creo que el emprendimiento ha existido siempre, solo que ha tomado más fuerza y se le llama emprendimiento porque de alguna forma cuando vos haces algo que te gusta y empezás a hacerlo en pequeñito, estás emprendiendo. Pero definitivamente después de la pandemia surge un montón de ideas y de visión, y siempre se dice que después de un problema, surge una gran oportunidad. Pero definitivamente... y nosotros en Merca House, desde Merca House, siempre les decimos a nuestros clientes y a nuestras pequeñas pymes que emprender significa rejuvenecerse, ¿verdad? Es recuperar la pasión, la valentía y el coraje de hacer lo que uno ama hacer, ¿verdad? Pero para hacer lo que uno ama hacer hay que proyectar, hay que hacer un plan, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana improvisé, que es muy bueno, pero sí tengo que proyectar, tengo que entender qué significa mi negocio y hacia dónde quiere estar y cuánto me va a costar. Claro, porque de hecho quería hablar del temor que pudiera generar, digamos, el emprendimiento, en el sentido de que en esto, como en muchas otras cosas, tendemos los seres humanos a atender lo urgente y dejar de lado lo importante, ¿verdad? Entonces, si yo estoy, digamos, en una situación económica apremiante o incluso en el último año, una situación amenazante desde el punto de vista laboral, ¿verdad? El miedo a emprender es muchísimo, tomando en consideración de que tengo que hacer una inversión, no solo de dinero, sino de tiempo, de esfuerzo, sin tener una certeza necesaria de cuánto tiempo me va a llevar, por lo menos empezar a estabilizarme. Doña Liliana, ¿cómo se enfrenta a eso? Básicamente, y eso es nuestro negocio, y esa es la diferenciación de Merca House, que no nos gusta hacer una agencia de publicidad, sino lo que hacemos es acompañar al emprendedor, ¿verdad? No importa el tamaño que sea, es un proceso, ¿verdad? Hay que revisar no solamente mis habilidades, o, por ejemplo, produzco pan, pero ¿a quién le quiero llegar con ese pan? ¿Dónde están esas personas? ¿Cómo lo voy a llevar? ¿Verdad? ¿Cuál es el costo entre la producción y el precio que lo voy a vender? El análisis de la competencia. Entonces todo eso te ofusca, te causa un montón de miedo, de inseguridades, pero aquí lo importante es que hay que hacerlo, ¿verdad? O sea, nos dedicamos, un ejemplo, ¿verdad? Pasé mucho tiempo trabajando para el mundo corporativo y siempre soñaba con hacer lo que más me gusta, que es mercadeo. Al igual que las otras chicas que forman Merca House, tenemos una historia de vida parecida. Y nunca es el momento, ¿verdad? Quizás en este tiempo de pandemia, y usted lo decía, hubo un miedo a perder el trabajo o no sé qué, y fue, vámonos, tirémonos al agua. Y es que emprender tampoco tiene edad, ¿verdad? Por ejemplo, yo ya estoy en las etapas grandes. Lo planifiqué mucho tiempo, ahorré mucho tiempo, porque hay que confrontar esto también con algo de dinero, pero eso no significa que tenga que tenerlo o que tenga que endeudarme, tengo que empezar, ¿verdad? Y hacerlo ordenadamente, que eso es, yo creo que lo que nos falta a los emprendedores, ¿verdad? Hay que hacer un plan, en qué soy bueno. En Merca House les apoyamos, digamos, a hacer su propuesta de valor, porque yo puedo vender pan, pero la vecina vende pan, otras empresas venden pan, muy apegado a esto, tengo que ver cuál es esa propuesta de valor, en qué realmente soy diferente. En el sabor casero, entonces tengo que hablar del sabor casero, ¿verdad? Siempre tengo una característica única que me hace diferente. Pero en esa vocecita enemiga, digamos, que le habla a uno en el cerebro y le dice, no es el momento, seguramente nunca encontrarás un momento óptimo, ¿ok? Exacto. Pero ¿cómo identificar, doña Liliana, para arrancar, decir, bueno, listo, este es el momento, o ese momento nunca llega y hay que tirarse al agua?
No, yo creo que sí, si usted le gusta emprender, y creo que las nuevas generaciones vienen ya con este chip de emprendimiento, no son tan temerosas. Yo creo que lo importante es encontrar la oportunidad, ¿verdad? Saber qué es lo que necesita el consumidor al cual le va a llevar el producto o el servicio, estructurarlo un poquito, y una vez que yo ya lo tenga y analizar el entorno, hay que hacerlo. Podemos llevar cosas en paralelo, puedo emprender en paralelo, ¿verdad? No es, claro, emprender es un sacrificio 24/7, digo yo, ¿verdad? O sea, nunca dejas de tener un horario porque es tu sueño, porque es tu negocio, ¿verdad? Hay que dedicarle, pero yo creo que el momento es cuando usted lo siente, hagámoslo, vamos, hay que hacerlo, no hay miedos, hay que probar y vas mejorando en el camino. Aunque yo estoy de acuerdo con usted de que las nuevas generaciones parecieran traer el chip integrado, eso es cierto. Catherine, ¿cómo nos cuesta, y aquí también incluso en el tema de pensiones, proyectarnos a largo plazo, ¿verdad? Yo creo que lo hemos hablado varias veces, pero es más sencillo para uno decir, ok, yo quiero ese carro y voy a ahorrar un año, pero cuando vos pensás en un plazo más allá, donde no necesariamente, digamos, empecés a ver los resultados concretos ya, como ir a endeudarse para comprar un carro o ahorrar 12 meses para viajar, se te empieza a dificultar un poco porque la meta está muy diluida en el tiempo, entiéndase, en emprendimientos, por ejemplo, el retorno de la inversión y, digamos, la estabilidad, pero en tema de pensión, la misma pensión, es decir, yo tengo 39 y a mí me parece lejísimo, digamos, el momento en el que me voy a pensionar y apenas faltan 26 años, por ejemplo, Catherine. Sí. De hecho, bueno, con lo que usted decía desde el principio, ¿verdad? ¿Qué fue el fenómeno esto de la pandemia? Bueno, con la pandemia muchísima gente se quedó sin trabajo también, ¿verdad? No solo los que tenían temor de quedarse sin trabajo, sino que mucha gente se quedó sin trabajo y tuvo que emprender. O sea, ahí fue como el empujón que ocupaban, ¿verdad? Ese fue como el perder el miedo. Pero también en el tema de pensiones creo que la gente es así como ha ido entendiendo, no debería, ¿verdad? Porque realmente empezar a tiempo, que es lo que siempre conversamos, ¿verdad? Lo decimos constantemente en los programas, empezar a tiempo, entre más joven, si usted está empezando a trabajar, por más pequeño que sea el aporte, a largo plazo, eso es súper importante, o sea, se hizo con tiempo, ¿verdad? A veces situaciones como estas nos empujan a tomar la decisión y está bien, pero bueno, como la idea de hoy es que no solamente sea el empujón, ¿verdad? Que está muy bien que se hagan las cosas, pero tomarse el tiempo para pensar en eso, para planificarlo. O sea, hay cosas para las que tenemos que tomarnos tiempo. Y es que, como usted lo dice, o sea, en pensiones no es lo mismo que yo empiece a los 20 que a los 30 y a los 40. O sea, hay una grandísima diferencia. Recordemos que para la pensión estos fondos son capitalizables, o sea, es como una bola de nieve donde yo gano, el mes siguiente sobre eso que yo gané vuelvo a ganar más, ¿verdad? Entonces va creciendo muchísimo en el tiempo, pero por los rendimientos, si yo me espero más tiempo para iniciar, siempre me va a costar más, o sea, yo voy a tener que sacar más de mi bolsillo, y no es la idea. Pero la gente creo que todavía no sabe, no entiende, y ahorita con situaciones como las que pasaron, por ejemplo, con la pandemia, con lo que ya empezamos a ver, bueno, desde hace tiempo, que fue como que la gente empezó a tomar un poco más de conciencia de todo lo que escuchamos, de qué va a pasar con las pensiones del IBM, ¿verdad? Porque estábamos acostumbrados, creo que haciendo ahí la analogía, como pasaba con los empleos, ¿verdad? De que generalmente alguien empezaba un empleo y eternamente estaba ahí o era muy seguro y no veíamos que una situación como esta se pudiera presentar, ¿verdad? Uh-huh. Es lo mismo que viene pasando con las pensiones. Recibíamos una pensión del IBM, ya todos sabíamos que ¿verdad? Que en algún momento iba a llegar esa pensión, pero aunque nosotros aportemos, ¿verdad? A la gente que nos falta más para pensionarnos, ya no sabemos qué tan seguro va a ser eso, en cuanto a cuánto más nos va a tocar trabajar, cuánto menos vamos a recibir, si realmente vamos a recibir algo. Entonces no podemos dejarlo al azar, o sea, realmente tenemos que pensarlo y prepararnos para ese momento. Sí, de hecho, leía hoy en la mañana una frase que decía que el emprendimiento nos ayuda a pensionarnos antes, ¿verdad? Y yo decía, bueno, sí, desde el punto de vista digamos, oficial, de que vos podrías emprender, digamos, haciendo un ahorro que te permita pagar, digamos, las cuotas adelantadas a los 57 años, pero creo que no solo se refería a la oficialidad, sino que en algún momento, digamos, podés depender de tus propios ingresos, de tu propio negocio,
en algún momento de la vida. Catherine, vos que todos los días tenés que ver con empresarios, a quienes tenés que convencer de alguna manera o escuchar sus preocupaciones de proyectarse en el futuro junto a sus colaboradores, ¿qué te parece este tema? Bueno, el tema es muy interesante, sobre todo porque no todo el mundo lo conoce y no todo el mundo está tan consciente de cómo se tiene que preparar, ¿verdad? A veces uno llega, hay gente que ya está cerca de pensionarse y bueno, ya quieren empezar, ¿verdad? Ya se empiezan a preocupar, es más difícil en ese momento, ¿verdad? Más difícil en ese momento. Sin embargo, no es imposible. O sea, es un tema de orden y de no postergarlo más. Igual, gente muy joven que ya empieza a pensar que aún siendo asalariado, empieza ya a pensar también en ese momento en que yo no quiero, aún siendo asalariado, esperarme hasta tener 65 años para pensionarme. Yo quiero pensionarme antes. Entonces me estoy preparando para eso. Y de hecho, Randall, más adelante queremos hacer un programa con toda esta gente que ha tomado esa decisión, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa preparación? Porque no es lo mismo decirlo o que yo lo diga, ¿verdad? Que puede sonar muy fácil, a que alguien que ya tiene la experiencia y que ya empezó en ese camino nos cuente cómo es y cómo se siente, ¿verdad? Cómo se siente, cómo se está preparando, cómo se está proyectando para ese momento. Doña Liliana, insisto, yo estoy de acuerdo con el tema del chip, pero aquí Alejandro, que es un buen oyente, me dice, ojo, porque las ganas o el chip no bastan y realmente no lo podemos hacer si no educamos a la gente para emprender, porque es muy duro prepararla desde la escuela hasta la universidad. O cómo manejar la pensión o la jubilación, digamos, como parte de esa educación financiera. Usted que tiene contacto con emprendedores todos los días y emprendedoras todos los días, efectivamente nos hace falta, más allá del chip, digamos, una cultura educativa formal dedicada a emprender, doña Liliana. Totalmente, yo creo que eso empieza desde la base, ¿verdad? Desde nuestra educación de formación. Creo que no basta solo con tener una buena idea, ¿verdad? Y un poco ustedes lo están comentando. Me parece que es un proceso, que hay que planearlo, ¿verdad? Que hay que darle forma. El tema financiero, y cuando hablamos de pensión, a veces uno ya se siente a los 65, hasta los 65 años puedo emprender. No, yo puedo llevar en paralelo, ¿verdad? O sea, hay que educarles de que se llame un plan de retiro, ¿verdad? No solamente es vivir de la pensión, ¿verdad? Sino más bien es qué quiero hacer y a cuántos años quiero hacer. Y en la mayoría, digamos, y de esto funcionamos Merca House, es poderles ayudar más bien a aterrizar sus ideas y sus ilusiones en un proyecto concreto de negocio, ¿verdad? O sea, enfocándose en una ruta crítica hasta duras realidades, ¿verdad? O sea, pues pucha, en lo que emprendí no era necesariamente en lo que yo soy bueno, ¿verdad? Entonces, no solo es ver oportunidades, sino que totalmente de acuerdo a la formación. Por ejemplo, en Merca House, una de las integrantes tiene 25 años, es mi hija mayor, ¿verdad? Yo quisiera inculcar en ella, que debería ser desde el colegio, el tema de ir ahorrando en paralelo para poder hacer sus sueños. O sea, siga profesionalizándose, siga trabajando, pero emprender no es solamente una buena idea, ¿verdad? Lleva implícito un montón de cosas, ¿verdad? Ese proceso de planeación, esa estructura, ese esquema, que hoy hasta que usted decida llevar cursos adicionales, voluntariamente los hace, ¿verdad? Pero son metodologías que ya existen y que se pueden implementar, ¿verdad? Por ejemplo, todos hemos vivido las famosas ferias científicas. ¿Por qué no hacer una feria de emprendimientos y enseñarle los procesos y enseñarle cómo se hace? Y el paso 1 y la fase 2 y la fase 3, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo entiendo que, digamos, no todos los emprendimientos son exitosos, ¿verdad? Porque si no, la clave del éxito sería hacer un emprendimiento, digamos. Hay un riesgo que uno asume. ¿Cómo le cuesta, le pregunto, doña Liliana, a las personas enfrentar a veces que la idea no es buena? Es decir, como que yo llegue hoy en la tarde a Merca House y les diga, vea, es que tuve una idea fenomenal. Resulta que voy a hacer camisetas del Che Guevara y usted se va a quedar viendo y me va a decir, por Dios, en todo la venden camisetas del Che Guevara. ¿Cómo me cuesta enfrentar a mí que esa es una mala idea? Es bien difícil, ¿verdad? Sobre todo porque el emprendimiento lo mueve la pasión, ¿verdad? Y esa idea de que va a funcionar, ¿verdad? En Merca House hemos tenido incluso clientes a los cuales
nos dicen, no, yo voy a seguir, ¿verdad? O sea, ¿a qué costo? No sé, ¿verdad? Pero la ventaja es, y hemos tenido otras experiencias, ¿verdad? Donde reenfocamos en conjunto tu idea y la hacemos, visualizamos dentro de un negocio, ¿verdad? Porque una idea es muy buena idea siempre y cuando funcione dentro de un negocio, ¿verdad? O sea, me genere la suficiente para poder seguir produciendo y seguir creciendo en innovación. Aquí el tema es ¿cómo enfrentarlo? Con la realidad, ¿verdad? La estrategia te va a decir, mira, no es esto, o como la idea que vos tenés y lo que estás vendiendo no empatan, no son iguales, ¿verdad? Tenemos que ordenarnos para ver cómo lo unificamos y cómo realmente llevamos el producto que el consumidor necesita, porque a veces pensamos, y muchos emprendedores es, se me ocurrió esto, lo voy a lanzar, y volvemos al mismo tema. Todo esto lleva una estrategia, todo esto lleva un planeamiento, que tampoco hay que asustarse y decir que vamos a durar 25 años planeando, ¿verdad? Es buscar a las personas, a los asesores correctos, incluso hasta la parte de, digamos, bancaria, cómo gestiono, cómo voy, cómo hago una cuenta corriente, hasta ese nivel de detalle, cómo manejo una red social, ¿verdad? Porque para muchos es simplemente poner la foto y subirla al Facebook, o a la red social. El tema aquí es, ya las redes sociales hoy no son necesariamente 100% orgánicas, tengo que tener una estrategia digital, ¿verdad? O sea, es un montón de cositas que van sumando, que te vas dando cuenta de si funciona o no funciona, o que tengo que corregir y hacia dónde tengo que dirigir el barco. Sí, déjeme quedarme un momento en económico, porque quiero reforzar el tema de la educación financiera en general. Catherine, nosotros lo vivimos todas las semanas en la sección de pensiones, es decir, así como hay unas preguntas estupendas, todas son buenas, hay algunas que uno dice, qué complicado ponerse a pensar ya cuando te faltan 3, 4 años, digamos, en el tema de, mira, es que yo nunca me preocupé por tal cosa, y entonces nos damos cuenta que la educación financiera, desde el ahorro, desde el manejo de deudas, como cosas más específicas, desde cómo presentar una declaración de impuestos, cómo calculo el costo de las cosas si tengo una carga impositiva altísima, cómo se hace necesario, y vos, no sé, tenés un montón de clientes en tu experiencia, necesaria, Catherine, esa educación financiera de base. Totalmente, Randall, aquí en Costa Rica no nos educan financieramente, entonces salimos, ya aparte tenemos una mentalidad súper consumista, entonces no queremos esperar, no queremos ahorrar, queremos todo ya. Y con ese tener todo ya, además tenemos muchísimas tarjetas de crédito a la mano, ¿verdad? Que lindísimo, o sea, llego, me compro lo que quiero, lo tengo ya, y después empieza gente muy joven ya con las cuentas, ¿verdad? Entonces a deber, porque no tomaron en cuenta los intereses y demás. Esta parte hay una gran deficiencia y necesitamos solventarla porque no entendemos nada, o sea, no entendemos nada ni de nuestras finanzas, ni de las finanzas del país, ni de nada. Por eso nos cuesta tantísimo, ¿verdad? Y de hecho, cuando nosotros vamos y damos las charlas de pensiones, no empezamos solo con la pensión, porque la gente quiere que cuando uno llegue a dar una charla de pensiones, le hable solamente de FCL, ROP, que me cuenten cómo me van a dar la pensión del IBM y, bueno, y si es de la pensión voluntaria, pues de la pensión voluntaria. Pero realmente hay un proceso atrás que es cómo yo manejo mi presupuesto, cómo yo manejo el ahorro, qué tan importante es el ahorro a lo largo de toda mi vida, ¿verdad? Y como usted decía hace un momento, no solamente el ahorro para la pensión, o sea, el ahorro para mis diferentes metas. Yo tengo que estructurar mi presupuesto basándome en cuáles son mis metas. Obviamente tiene que haber un presupuesto para el consumo, pero no puede ser que el consumo sea lo primero y entonces yo gasto todo y si me sobra, ahorro. Que eso es lo que hacemos malísimo, ¿verdad? Porque entonces nunca nos va a sobrar. Ahí, si vemos cualquier cosa, vamos por ahí, vamos al súper, se nos antoja todo, si no tenemos una lista, si no estamos, o sea, si no estamos, no tenemos, digamos, previsto qué es lo que vamos a consumir, pues entonces se nos antoja todo y todo lo compramos y cuando nos damos cuenta, gastamos todo y no nos quedó para el ahorro. Y entonces, ¿qué pasa? Que vamos y pedimos crédito para todo, para pasear, para estudiar, para, no sé, para comprar el carro, y pudimos haber hecho un ahorro previo. Entonces, al final, esperarme un poquito me hubiera generado pagar menos por eso que yo estoy consumiendo.
¿verdad? O por ejemplo, como le digo, si yo empiezo a ahorrar desde el principio, desde que yo inicio a trabajar, hago un ahorro para mi pensión, aunque sea un poquito, yo no voy a necesitar sacar tanto de mi bolsillo al final, porque ese fondo va a ir creciendo solo. Pero como no entendemos todo cómo funcionan los productos financieros, entonces, pues vamos a lo que todo el mundo hace y entonces necesitamos realmente aprender desde más pequeños cómo es que funciona y cómo puedo yo mejorar mi situación financiera. Y es que hay un temor, ¿verdad, Catherine? Hay como un miedo, sí, digamos, también, o uno cree que lleva una educación financiera, pero al final, o sea, ¿cuánto estás ahorrando? ¿Cuánto estás gastando? ¿Verdad? Entonces es un tema de romper ese miedo y acercarse y preguntar, porque, ¿verdad? ¿Cuánto es suficiente? Sí, sí, por supuesto. Y yo creo que, bueno, como le digo, nosotros estamos muy enfocados en eso, no solamente en que la gente ahorre para una pensión, sí, porque sí, ¿verdad? Sino que queremos que entiendan cuál es el objetivo, cómo funciona, porque es importante y también que entiendan todo lo demás. Por ejemplo, para un emprendimiento, como decía doña Liliana, hay que prepararse, si se puede hacer un ahorro o si usted trabaja como asalariado, ir haciendo en paralelo el emprendimiento, o sea, irse preparando porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted emprende, tiene que hacer una inversión, ¿verdad? Entonces esa inversión yo ya la tengo o tengo que pedir, si yo la pido tengo que pagar intereses, si yo tengo para empezar no voy a tener que pagar intereses, pero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que como todo es una inversión al principio, sí tengo que tener también para asumir los otros gastos que yo tengo normalmente, ¿verdad? Entonces, son varias cosas en las que hay que pensar. Como yo decía, ahora tal vez en la pandemia a la gente le tocó así, y pues ni modo, ¿verdad? Ahí van en el proceso, viendo cómo salen, pero si usted tiene la posibilidad de prepararse, si ya usted sabe que quiere emprender, pues entonces debería ir viendo qué va a necesitar, de qué manera, qué tanta inversión tiene que hacer, cuánto va a ocupar los primeros meses o años, no sé, tal vez doña Liliana ahí sí nos puede ampliar para yo hacer crecer ese negocio, porque si no, ¿qué pasa? Que verdad, lo que voy metiendo es lo mismo que voy gastando, entonces no tengo cómo hacerlo crecer. Son las 2:27. Quiero saludar a las personas que nos están haciendo su reporte y quiero pedirles, como le está haciendo Carlos Granados, que si ustedes han emprendido durante los últimos años, pero particularmente en el último año, me cuenten, por favor, a mí, a doña Liliana y a Catherine, cuál es su experiencia en el emprendimiento. Carlos Granados, por ejemplo, nos dice en Facebook: abrí mi negocio en noviembre. Después de un fracaso, me preparé 4 años para esto. Aproveché la experiencia, la baja en los alquileres y adquirí habilidades en electrónica y estudié eso: mercadeo, servicio al cliente, cómputo, emprendedurismo. Dice, tenía 2 opciones: o dejo que el miedo me gobierne o permito que mi fe me guíe, fe en Dios y mis capacidades y habilidades, y aquí estoy entonces pulseándola. Así es que pueden acompañarnos también en Facebook y plantear sus consultas y contarnos sus experiencias. Pero vea, doña Liliana, que Carlos tenía miedo, ¿verdad? Sin embargo, no fue que dejó de tener miedo, es que lo hizo con miedo, pero lo logró, que es de valiente, doña Liliana. Sí, yo creo, bueno, felicito a Carlos y a todos los emprendedores porque creo que dar ese paso es un riesgo, ¿verdad? Y las cosas cuando son un riesgo o lo que te es desconocido, automáticamente te vas a autoflagelar, ¿verdad? Vas a hacer esa censura previa. Pero lo importante aquí es, bueno, no solo lanzarse, también podría haber un fracaso, hay una alta posibilidad de fracasar, pero no hay que abandonar. Tal vez la fe es importante, pero yo le sumo un buen plan, ¿verdad? Analizar qué me pasó, en qué fallé, ¿verdad? Cuáles son esas piezas que no funcionaron del todo para retomar y relanzar con más energía. Y es que no hay que dejar que el miedo te domine, no hay que dejar que el miedo te paralice, porque si no dejamos de pensar y solo hacemos, ¿verdad? Entonces hay que ordenarse. Siempre voy a hablar de planear. Hay que hacer una estrategia. La estrategia nos ayuda a entender el norte, a entender hacia dónde voy y cuáles son los elementos o los instrumentos que ocupo para poder llegar ahí. Y repito, puede que fracasemos, ¿verdad? Pero hay que
pero hay que levantarse, ¿verdad? Es de valientes empezar, así como Carlos nos acompañaba con su testimonio, ¿verdad? Sí, hay otros testimonios como el de Andrés Carmona que dice: hace 4 años emprendí un negocio a medias con un familiar, me fue tremendamente mal. El último día trabajé 19 horas y media para finalmente tener una pérdida de 110,000 colones. Al final mi pérdida económica fue mucha y más aún mi pérdida de sueños y metas. Actualmente necesito volver a emprender, lógicamente solo, sin sociedades. El caso es que no me animo, el trauma ha sido muy duro. Tengo miedo de quedar en la calle y endeudado. Como anécdota les diré que por mi sector donde vivo abrieron un restaurante de una poderosa cadena de comida rápida. Hubo previo estudios de mercadeo y toda la cosa, pero pasa totalmente vacío el lugar. Entonces, veámoslo en 2 niveles. Por un lado, a Andrés, que le da mucho miedo emprender porque quedó traumado con su primer emprendimiento. ¿Qué puede hacer él, doña Liliana, por ejemplo? Lo primero es quitarse ese tabú, ese sentimiento de que no puedo, y pensar cómo puedo yo, está haciendo algo bueno, ¿verdad? Estar revisando el entorno, estar revisando, donde vivo no llega gente, ¿será que entonces no es por donde vivo? ¿Por dónde lo tengo que poner? ¿Será entonces que no tengo que abrirlo y tener un montón de gastos? ¿Será que lo puedo hacer desde mi casa y vender online? ¿Verdad? Y no es que tengo que tener un e-commerce, puedo hacerlo desde una de las plataformas de las redes sociales, ¿verdad? Entonces es replantearse posibilidades, analizar, ver, preguntar, agarrar un grupo de consumidores y hacerle un cuestionario sencillo, ¿verdad? ¿Qué te parece este tipo de comida? El precio, ¿verdad? ¿Con qué lo acompañaría? ¿Es en el lugar? ¿Por dónde lo puedo llevar? ¿Verdad? Hay que, más bien, que el miedo no lo limite a ver posibilidades y a ver oportunidades. Claro, pero ¿cómo no caer en la tentación, y hay mucha, de hacer un negocio para uno mismo, digamos, sin pensar en lo que le gusta al consumidor? No sé, es como, voy a poner un paralelismo, es como poner una emisora de música para poner la música que a mí me gusta, y resulta que tal vez yo no sea el público meta, o tal vez estoy absolutamente desfasado y mi gusto es horrible, pero hice una emisora para mí. Pero ¿cómo cambiarse ese chip y decir, mira, esta super idea, que a mí me parece una super idea, pero que nadie más le va a parecer, porque nadie va a querer comprar, no sé, un celular de goma, digamos, para que rebote cuando uno lo tira? ¿Cómo identificar eso, doña Liliana? Decir, suave, una cosa es lo que yo creo y lo que yo quiero es lo que quiere la gente. Hay un método famoso, ¿verdad?, que se llama Lean Startup, que lo que habla es de la combinación entre la visión y la pasión y lo que creo yo que es ir modelando, ¿verdad?, en función de lo que requiere y busca el que lo va a comprar o lo va a usar, ¿verdad? Entonces es prueba y error. Es importantísimo, y se nace desde la oportunidad, desde la visión que tenés de ver una oportunidad, sin engañarse que lo que yo quiero sea una oportunidad, ¿verdad? Empecemos por cuestionarnos, ¿es una oportunidad? ¿O seré uno más del millón? ¿Quiero ser uno más del millón? Nos va a costar, ¿verdad? Nos va a costar dinero y desgaste emocional. Entonces, es una combinación, y de hecho nosotros en Merca House siempre hablamos de que es al revés. Los negocios no son de lo que yo produzco para el consumidor, son del consumidor hasta la producción, ¿verdad? Es adaptar mi servicio o mi producto a lo que espera y busca un consumidor, en un diferencial, en una propuesta de valor. Y yo creo que esa es la clave, la propuesta de valor. ¿Qué me hace a mí diferente del resto? ¿Cómo puedo yo tener un posicionamiento diferente? ¿Cuál es ese receta especial que tiene mi producto, mi servicio, que no lo tienen los demás? Y en eso nos enfocamos nosotras, en encontrar esa oportunidad. Claro, de hecho, quería plantearle que a mí me parece que hay 3 tipos de emprendedores. Bueno, uno, la persona que quiere emprender pero que no tiene una idea. Es decir, dice, yo quiero ser emprendedor. Ok, ¿de qué? No sé, solo quiero ser emprendedor, ¿verdad? O sea, no tiene idea de con qué emprender, solo tiene ganas de ser emprendedor. Hay otras personas que tienen una idea que tal vez ustedes identifiquen, mira, esta es buena para el emprendimiento,
pero no le pasa por la cabeza emprender, simplemente tiene una buena idea o lo hace por hobby. Y hay otros que tienen las dos cosas, que tienen una idea, ¿verdad? Y las ganas y la disponibilidad para emprender. ¿Les ha pasado esto, doña Liliana, que llega gente a decir, yo quiero emprender, ¿con qué? No sé, o sea, dígame usted con qué, pero yo quiero emprender. ¿Les ha pasado eso? Sí, totalmente, ¿verdad? Y es bastante común, sobre todo cuando hay algo que te mueve, que es la desesperación, digamos, o la necesidad de generar dinero, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? No existe una fórmula mágica, no existe una bolita de cristal donde lleguen a mercados y nosotros le digamos, uy, sí, su futuro está por aquí. Entonces lo que hacemos son, muchas veces hasta, incluso lo hacemos en pequeñas sesiones, conversatorios, para llevarlos por casi un análisis en cuál ha sido su trayectoria, ¿verdad? ¿Es servicio? ¿En qué parte de servicio? Como ir de ese espectro tan amplio, irlo llevando hasta un embudo, ¿verdad? Porque el tercer caso que usted mencionaba es el más fácil, ¿verdad? Ese es el que nada más necesita un ordenamiento, una proyección y algo bonito que le hagamos en mercadeo, ¿verdad? Unos posteos bonitos, un logo bonito, un lenguaje de color. Pero el primero es una persona muy desorientada y casi que lo mueve la desesperación, ¿verdad? Y muchas veces incluso es un poco lo que decía Catherine, ¿verdad? O sea, emprender es proyectarse, emprender es ver con cuánto tengo que, ¿verdad? Y hasta dónde puedo llegar, ¿verdad? Porque a veces incluso nos ha llegado también, el que cree que todo lo sabe, todo lo tiene, entonces quiere hacer una página de e-commerce, quiere hacer todas las redes sociales, quiere hacer hasta radio, y uno dice, un momento, ¿verdad? Vamos paso a paso, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno una cabeza fría, siempre es bueno, yo les aconsejo siempre a estas personas que se hagan un listado de ideas, de oportunidades, de cosas que le pasa por la cabeza, no descarte. Otro día llega y lo vuelve a leer y dice, ay no, yo zapatero jamás, ¿verdad? Entonces, o sea, no te limites, así empiezan, digamos, muchas cosas de innovación, entendiendo, observando, analizando y observando desde un ángulo no el que ve lo común, sino lo que ve lo que no es visible, ¿verdad? Hay que hacerlo, ¿verdad? Dice una cuenta en Facebook que se llama Nerds de Alquiler. Dice, bueno, yo empecé este emprendimiento de Nerds de Alquiler hace 1 año y 10 meses. Ha sido muy duro, pero no en el lado operativo, sino el tema de aprender temas contables, impuestos y financieros. Pero gracias a Dios mi negocio fue bien, catapultado por la pandemia, eso sí. Aún así es una lucha personal constante y hay que aprender a no rendirse por nada. Ánimo, emprendedores, no hay cosa más noble que puede hacer un ser humano que emprender, porque ayuda a su país y a la gente. Por favor, nunca se rindan, dice Nerds de Alquiler. Bueno, era lo que estábamos hablando, ¿verdad, Catherine? Digamos, respecto también a la cultura y a la educación. Yo recuerdo la primera vez que tuve que presentar una hoja de declaración de renta, casi me vuelvo loco, digamos, yo sentía que estaba haciendo un tratado internacional sobre cómo iba a aterrizar la nave de la NASA en Marte. O sea, realmente era muy, muy, muy complejo y tenemos muy poco criterio respecto a eso. Sí, claro, y es que, Randall, también hay que tomar en cuenta que aparte de que no tenemos suficiente educación, simplemente hay cosas en las que no somos expertos, ¿verdad? Por eso podemos apoyarnos o deberíamos buscar apoyarnos en otra gente que sí sea experta en esas áreas, ¿verdad? Que nos pueda ir guiando y ayudando, porque definitivamente son muchísimas cosas, creo que son muchas aristas, muchas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos tal vez la idea, o el emprendedor tiene la idea, tiene ese impulso de hacer las cosas, pero nadie nace aprendido, o hay que tomarse el tiempo para aprender, ¿verdad? Para saber cuáles son todos los pasos. Y además, como dice usted, pues igual a cualquiera de nosotros, aunque trabajemos en banco, y a veces nos toca hacer cosas en ciertas áreas, pues que no somos expertos en esas áreas, ¿verdad? Entonces tenemos que preguntar, tenemos que aprender o conocer o apoyarnos en otra gente que sí sabe de esas cosas. Por allá no dicho que dicen que nadie es tan bueno para hacerlo todo, ni tan malo para no hacer nada, ¿verdad? Entonces hay que saber que uno se tiene que rodear de gente que sabe, y ese es el primer camino, ¿verdad? No todo lo sé, no todo lo puedo hacer solo. Sí,
Y bueno, y lo otro que es súper valioso, digo, de toda esta gente que ha estado opinando, es que no rendirse, ¿verdad? Realmente están aprendiendo y tampoco es que se va a tener éxito a la primera, pero si hay esa actitud de... Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices.